Luego cuando nos dieron la libertad nos cortaron el pelo encima. El comandante del batallón nos dejó el pelo, porque al año así, ya un año estuvimos, ya nos mandaban para casa en libertad, íbamos con el gorrito negro y todo eso, o sea... Ya ni ningún sitio más. ¿Eh? Os mandaban ya para casa. Ya en libertad para casa, en libertad para casa. Pero al subir al barco, un oficial que había allí de mando en el puerto, el cabrón de él en fila y nos cortó el pelo a todos. Fíjate, al cero. Y se reían todavía. Al montar al barco con el pelo a cero. Ya estábamos en Algeciras, tuvimos que esperar por la noche, toda la noche hasta el otro día a la mañana para coger un tren. Dormimos en un vagón de mercancías, fuimos a bailar al pueblo allí a un baile muy bonito, nos parecía, no habíamos visto hacía tanto tiempo eso. Y las chicas nos miraban, pero ya sabían que éramos presos. Y bailaban con nosotros. ¿Por qué no van a bailar? Nosotros, ¿por qué no íbamos a pedir bailar? Teníamos la libertad. Recuerdo cuando aparecimos para la altura de Orduña, cuando vimos la Virgen, nos preparamos entre varios en la cocina comida para el viaje, tortillas y cosas de esas. Allí aprendí que tortillas con patata cocida. Cunde más. Y tabaco, que había que pasar de extraperlo con las latas de conservas, las vaciábamos, las llenábamos de tabaco y poníamos una tapa. Como si eran conservas, y al pasar en Algeciras nos decían, joder, ¿cuánto suministro? Joder, es que teníamos un comandante que era muy bueno y nos ha dado comida, ranchos en frío, la punta pala, todo esto, llevamos media docena latas. Media docena latas y era de tabaco. Después ya cogimos el tren, en Madrid, y sacamos un bote de esos de conservas y todo abajo, joder, al que lo puso le echamos luego la bronca, como nos vean nos detienen a todos otra vez. Pues cuando montamos en el tren al llegar a Orduña, tú sabes qué emoción ver la Virgen de Orduña. Hasta que no la perdimos de vista al entrar en Bilbao, no nos quitamos de las ventanillas todos. Éramos unos 20 o así, todos los 20 encima de las ventanillas, viendo la Virgen de Orduña cómo daba la vuelta hasta llegar a Bilbao. Porque habíais pasado igual año y pico. Bueno, más, desde el 37, 36, 37. Bueno, con la guerra y todo. Claro, y además ver a la Virgen de Orduña es que ya estabas en casa. Mi madre no se atrevió a ir a esperarme a la estación. ¿Le habías escrito? Ya sabía. Bajó la señora Vitorina. Mi madre no se atrevía a ir. Y luego los amigos todos eso, mira, no nos hicimos una comida una vez y no nos hemos vuelto a ver, pero a mí muy buena gente. Gente además, gente de dinero. Uno de ellos había sido pagador de Altos Hornos, cajero o contable de Altos Hornos, y también la habían castigado porque se tuvo que marchar porque los de Franco le achacaban que se había llevado el dinero de Altos Hornos. Era un señor, había gente mayor de edad también, casi todos jóvenes, pero había 2 o 3 eran mayores. Pues hasta llegar a Bilbao, luego trampeando por ahí a ver si encontrar trabajo y todo eso. ¿Y teníais que hacer algo especial, tú por haber sido republicano, algo especial en tu vida normal o como...? No, ya estábamos fichados ya. Presentación no recuerdo yo de haber tenido que presentar. Al gobierno militar sí. Al gobierno militar sí, luego las revisiones. Pero ya no hubo más. Y cuando viniste, el tío Félix estaba ya... Estaba fuera. Estaba preso en Málaga. Y al tío Félix no me relacionó con él hasta después. Porque luego se casó. Justo al de poco de venir.
Sí, cuando vino de Málaga, pues al poco de eso se casó. Yo cuando, bueno, trabajando en un sitio de mala manera, en otro, hasta que entré donde Beltrán y Casado, a trabajar muy bien, joder, menudo chollo. Nos admitió porque éramos presos. Nos enteramos, oye, Beltrán y Casado admite a todos los que vienen de trabajadores. Ir a la mañana, a las 8 de la mañana, cuando llega él y le decís, y efectivamente nos presentamos y nos dijo, volver mañana, venir mañana a trabajar.